Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estar estudiando ideas de medio juego, vamos a ver partidas y voy a intentar transmitirles la manera en la que pienso. Creo que es la mejor forma, ¿no?, de sacarle provecho. Así que bueno, en esta introducción empezamos con una partida entre Spasov y Georgiev. Vemos que las blancas comienzan con caballo F3, que es una jugada flexible. Aún las blancas pueden jugar una apertura del peón rey, del peón dama, una inglesa, o también pueden jugar un ataque indio del rey con G3. Muchas opciones, ¿no?, para las blancas. Y a su vez las negras también juegan otra jugada flexible, que es G6, o sea que no muestra mucho todavía. Por ejemplo, las blancas, si lo desean, pueden jugar con E4, y en este preciso momento es una defensa moderna, aunque también podríamos pasar a una siciliana. Pero bueno, luego de G6, las blancas juegan con D4. Se ve que querían jugar una apertura del peón dama. Nosotros jugamos alfil G7, las blancas juegan C4, y viendo el orden de jugadas que aquí tenemos, parece que quisiéramos jugar una defensa india del rey o quizás una Grunfeld, pero aprovechando el orden de jugadas que hicimos, no hace falta que todavía juguemos algo como caballo F6. De hecho, en esta partida vamos a ver que las negras sacan su caballo por E7. Y es lo que me gusta, ¿no?, de este orden de jugadas, que es sólido para las negras y además evitamos todas esas líneas de mucha teoría. Y lo más interesante, ¿no?, es que hacemos que nuestro rival juegue también un poco por sí mismo. Por ejemplo, aquí, si caballo F6, entramos en lo que es una de las líneas, ¿no?, la principal de la India de rey, pero las negras juegan con E5, que es una jugada que parece mala, pero en verdad no lo es. Si las blancas comen, nosotros también comemos. Y parece, ¿no?, que el cambio de damas favorece al blanco. Esto no es cierto porque, primero, que al cambiar damas, ya las blancas tienen menos chances de sacar ventaja. Segundo, ya estamos en un final. Entonces el rey de las negras en D8 está muy bien ubicado. Podemos seguir con C6, rey C7. Y como decíamos antes, sin damas, al haber cambiado piezas, las negras ya han logrado lo que buscan, ¿no?, en verdad, en la apertura, que es igualar, y el blanco se queda sin chances de sacar ventaja. Entonces, E5 es una jugada que, bueno, invita al blanco a equivocarse. Y si las blancas, por ejemplo, hacen algo como D5, en ese caso ya están cerrando el centro y nos permite jugar con más libertad a nosotros, con negras. Una jugada como F5 podría ser, ahora que el centro está cerrado. Pero me preocupa un poco también que las blancas salten a E6 y se lleven nuestro par de alfiles. Quizás antes de jugar F5 juegue algo como H6 y recién ahí juego F5. Pero bueno, las blancas juegan G3. Está bien porque dejan el centro aún móvil. Y nosotros con negras hacemos que el blanco se decida. Ahora sí amenazamos en F3 y el blanco tiene que tomar una decisión. Como habíamos mencionado antes, no es tan bueno que el blanco coma en E5. Ese prefinal o final estamos bastante cómodos con negras. Entonces las blancas deciden cerrar, que por cierto ganan algo de espacio cuando juegan D5, pero bueno, también nosotros tenemos el centro más sólido ahora, y esto nos da la chance de en algún momento jugar F5. Pero bueno, antes de hacer una jugada como F5,
que como decíamos antes, permite este tipo de jugadas. Además de eso, antes de hacer F5 necesitamos tener un mejor desarrollo. Entonces jugamos el caballo por E7 sin tapar el paso al peón F, y bueno, cuando estemos bien desarrollados, ahí sí podemos pensar en un ataque en el flanco de rey. Entonces las blancas juegan con alfil G2. Bueno, serie de jugadas lógicas. Sigue ahora enroque. Y para los jugadores de India de rey, la siguiente jugada de las negras les va a parecer una jugada muy natural, que es A5. Sabemos que nosotros con negras queremos desarrollar el caballo y probablemente jugar caballo C5, pero antes necesitamos evitar, ¿no?, que las blancas se expandan en el flanco de dama. Que por cierto no solo lo harían para desalojar a nuestro caballo de C5, sino que también lo harían porque es donde tienen que jugar. En el flanco de rey no creo que ni las blancas ni las negras tengan muchas chances. Por lo general, cuando el blanco juega peón dama, su estrategia es, o donde suele atacar es, en el flanco de dama también. Entonces A5 me parece buena. Esto me recuerda un poco al alfil G4 que hicimos para que el blanco tome una decisión, ¿no?, con respecto a D4. Ahora nosotros también tenemos que decidir respecto al alfil G4, y no es una decisión tan fácil porque la posición es un tanto cerrada. Entonces resulta tentador jugar algo como alfil por F3, pero a mí lo que no me agrada es que si bien la posición puede estar cerrada ahora, esto no quiere decir que vaya a estar cerrada después. Digo, el blanco probablemente pueda abrir la posición, y para cuando abra la posición su par de alfiles va a ser muy fuerte. Si bien los caballos son buenos en posiciones cerradas, esta posición no está cerrada del todo, entonces no me convence comer en F3. Además, el alfil de G2 en este momento no es un muy buen alfil, entonces creo que podemos volver atrás y ver después cómo continuar. Si la posición se abre, nosotros también tenemos el par de alfiles, ¿no? Me gusta E4. Las blancas siguen ganando espacio. Caballo A6, jugada lógica. Y bueno, las blancas aquí juegan torre B1, que es una jugada estándar en este tipo de posiciones. Aunque todavía no hay prisa, ¿no?, en sacar la torre de esta diagonal. Y si bien entiendo que torre B1 amenace A3 y B4, hay otro plan que me parece muy bueno para las blancas y que creo que podrían haberlo jugado, ¿no?, lo antes posible. Me gusta mucho una jugada como caballo E1. Y no es muy difícil de entender esta jugada desde el punto de vista estratégico. Primero que con blancas es como que nos defendemos un poco, ¿no?, si el negro intenta avanzar en el flanco de rey. Es decir, que también las blancas abren paso, ¿no?, a un posible F4. Pero lo más importante es que las blancas van a jugar con caballo D3, y desde D3 el caballo va a estar mucho mejor que en F3. Controlamos C5, apoyamos la expansión en el flanco de dama. De hecho, con blancas podemos intentar jugar C5 también, y quizás con el caballo en D3 también las blancas puedan apoyar F4. Este caballo 1, caballo D3 es una maniobra muy común en este tipo de posiciones, que tal vez se encuentra más en las Benoni cerradas o en las indias de rey como esta, ¿no? Muy interesante maniobra, que creo que era un poco mejor, o quizás mejor jugar caballo E1 antes que torre B1. Porque ahora con negras no necesariamente vamos a hacer caballo C5. Entonces las blancas puede que pierdan un par de tiempos.
Aquí las negras juegan de manera bastante original y esto es algo que no vamos a ver muy a menudo, pero aún está bueno, ¿no? Porque esta partida demuestra que no siempre hay que seguir los planes estándar. Las negras van a atacar también en el flanco de dama, y eso es algo que no se ve mucho en la India de rey. Por el contrario, en la India de rey el negro casi siempre ataca en el flanco de rey y las blancas en el flanco de dama, que es su punto fuerte, ¿verdad? Aquí las negras juegan con dama b8, que parece una jugada sin sentido. No parece que las negras quieran jugar b5, porque aún si juegan b5 perderían el alfil de d7, y perder tan poderoso alfil, que no lo entregamos antes voluntariamente, no creo que sea la idea. Las negras no quieren jugar b5, lo que quieren hacer es jugar c6, y de esta manera el peón de d6 queda defendido, ¿no? Aun si el blanco toma en c6. Me gusta dama b8, o sea, preparamos c6 para abrir el flanco de dama y la columna c, porque jugar en el flanco de rey también es posible. Recordemos que el f5 no me gusta todavía porque generalmente el blanco salta e6. Aun si pierde el peón, esto ya es bueno para las blancas porque tienen el par de alfiles y vemos que este alfil de g2 va a ser muy fuerte. Por otra parte, no es tan fácil comer el peón de e6. Parece presa fácil, pero generalmente no es tan fácil comerlo. Entonces, vamos a ver cómo hacen las negras, ¿no? Para jugar en el flanco de dama. Todavía con blancas jugaría el caballo e1 y caballo d3 que mencionamos antes. Me parece muy sólido. Pero bueno, las blancas juegan alfil e3, que no deja de ser una jugada natural, ¿no? En este tipo de posiciones. Lo primero que se me viene a la mente ahora, después de ver una jugada como alfil e3, es tal vez las blancas quieren hacer dama d2 y alfil h6, pero apenas veo ese plan me doy cuenta que no es un plan bueno para las blancas, porque el alfil de e3 resulta ser su mejor alfil. Vemos que el alfil de g2 no hace mucho, choca contra los peones, el alfil de e3 no. Y si las blancas cambian nuestro alfil de g7, están cambiando nuestro peor alfil. No es que el alfil de g7, o sea muy malo, pero en esta posición y en muchas indias de rey, el alfil de g7 termina bloqueado por el peón de e5. Entonces este cambio en particular no me molestaría para nada. Nosotros seguimos con nuestro plan en el flanco de dama. Y quizás la primera jugada pasiva que observamos de las blancas en esta partida. Entiendo que b3 quiera sostener el centro, pero el centro de las blancas ya es bastante fuerte. Con blancas supongo que intentaría el plan antes mencionado e intentar batallar un poco contra el negro también en el flanco de dama. Las blancas tienen con qué, ¿no? No es que tengan una posición inferior. Para mí, el blanco siempre, ¿no? Que tiene espacio, siempre tiene recursos, pero b3 es este tipo de jugadas que quizás empieza a ceder la iniciativa al negro. Comer en c6 era muy interesante también, porque creo que nos deja a nosotros con negras con una jugada casi única. Desde el punto de vista posicional, creo que hay que tomar de peón b, para controlar así las casillas más importantes. Si tomamos de esta manera, dejamos el peón de d6 muy débil y seguimos dejando algunos huecos en nuestra posición también, d5, b5. Ahora mismo se me ocurre también caballo d5 y caballo b6. Casi que hay que tomar de peón sí o sí. A lo mejor tomar de alfil y seguiríamos controlando ciertas casillas, pero los huecos siguen estando. Si las blancas tomaban,
tomar de peón creo que es lo más recomendable. Las blancas juegan con b3, que bueno, decíamos que quizás no sea la jugada más adecuada. Y con negras tomamos en d5. Una jugada como torre c8 también la podemos considerar como una previa, ¿no?, a tomar en d5, pero las negras aquí calcularon bien. Y las blancas toman de caballo. Bueno, si toman de peón E, se define, ¿no?, una estructura de peones donde tenemos una mayoría en el flanco de rey. Las blancas también tienen su mayoría en el flanco de dama, pero no se ve bien de qué manera pueden avanzar. Nosotros podemos hacer el h6 f5, que ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Se nota mucho que falta el peón de e4 de las blancas, que antes frenaba nuestro ataque. Ahora va a ser mucho más fácil para nosotros. Y si las blancas toman de peón c, el problema es que se quedan pasivas, mientras que nosotros tenemos todas nuestras piezas jugando. Incluso la torre de a8 de alguna manera está participando, ¿no?, en la posición. Entonces las blancas deciden tomar de caballo y de esta manera fijan, ¿no?, nuestras debilidades. Por ejemplo, el peón de d6. Si las blancas pudieran tomar de dama ahora, tendríamos el típico peón de d6 débil, atrasado, ¿no?, que solo puede ser defendido por piezas. Pero vemos que en realidad tomar de dama no es posible, o por lo menos no recomendable, en vista de alfil c6. Amenazamos la dama y también amenazamos el peón de e4. Vemos que las blancas no pueden defender más el peón. Y si hacen dama por a5, bueno, no podemos atrapar la dama, pero comemos en e4. Y ya de por sí el cambio es muy favorable para nosotros. Fíjense que tenemos... O sea, hemos entregado un peón lateral y hemos obtenido un peón central. Eso desde ya es mejor para nosotros. Entonces, las blancas entre tomar de peones, que como decíamos, nos deja el camino muy fácil en el flanco de rey, o tomar de peón c, bueno, prefieren tomar de peón c. Y aquí es donde empieza la parte que en realidad me interesa, ¿no? La apertura ya terminó. Hemos salido muy bien con negras de la apertura. Es nuestro turno. Y si bien la posición es muy pareja, el hecho de que sea nuestro turno nos va a permitir tomar la iniciativa. La primera jugada que se nos viene a la mente es b5, sin dudas, que gana espacio en el flanco de dama y que luce muy bien. La otra quizás sea torre c8 y ya tenemos las tres piezas pesadas atacando, ¿no?, en el flanco de dama. Pero hay una jugada aún mejor y para tomar la iniciativa lo que tenemos que hacer nosotros es crear amenazas y alfil b5 es una de ellas. Lo bueno es que el blanco tiene jugada única y fíjense cómo tan solo en 2 jugadas las negras ya toman una iniciativa muy fuerte. Ahora mismo amenazamos el peón de a2. En algunas variantes amenazamos alfil de 3. Y por qué no hay que descartar caballo de 3 también. O sea, muchísimas amenazas que el blanco tiene que lidiar, digamos, que tiene que defender. Y lo interesante es que no puede defender, no puede parar todas a la vez. Si mueve el peón A, hacemos alfil de 3. Y si defiende el peón A, también creo que podemos hacer alfil de 3. Entonces, lo que decide el blanco es hacer alfil f1. Cambiar, ¿no?, nuestra pieza más activa, que es el alfil de b5. Y bueno, nosotros tenemos que comer. Torre por... De torre mejor, ¿no? Si toma de rey, el rey está bastante expuesto en f1. Siempre puede volver a g2, pero es como que yo tomaría de torre por las dudas. Además la torre ahí siempre queda a salto, ¿no?, de que quede colgada. Con torre por f1 ya no.
Bueno, obtenemos la primer pequeña ventaja. Peón de más, y a menos que el blanco no, que bueno, encuentre una variante, pero si el blanco no se pone las pilas, se va a quedar con el peón de menos. Torre A1. Aquí las negras juegan caballo B4, me gusta. Caballo C3 es meterse en problemas, de hecho ese caballo puede quedar atrapado, como podemos ver. No tiene buenos retrocesos, solo podemos defenderlo y no sé hasta qué punto, ¿no? Las blancas tienen muchas maneras de amenazar este caballo. Mejor caballo B4 y de última caballo E6 y estamos bien defendidos. Y las blancas encuentran la manera de obtener ¿no? su peón de vuelta. Y luego de que coman en A5 se restablece ¿no? el balance material y parece que las blancas están fuera de peligro. Pero vamos a intentar buscar la manera de abrir o seguir abriendo el flanco de dama. No se ven muchas, de hecho la única jugada natural, y que creo que es la que están pensando, es torre C8, que puede ser, y de hecho es lo que juegan las negras. Hay otra jugada, que es la que yo había visto en un principio y después vamos a ver qué se hace en la partida, que es torre A6, pero torre C8 me gusta más. Si alfil por A5, en ese caso hacemos caballo C2, y las blancas se meten solas en problemas, ¿no? Todo colgando. Lo más probable es que las blancas quieran deshacerse, ¿no? de la torre de A1, que quieran seguir cambiando piezas, porque en realidad cuando uno se defiende lo que quiere hacer es cambiar piezas para aliviar la presión. Y aquí con negras no tenemos que cometer el error de comer en A5, porque en ese caso las blancas ganan un tiempo importante. Y el problema es que el flanco de dama está como seco, digamos, no tenemos puntos de ataque, no tenemos targets. Aún si hacemos caballo C2 estamos atacando el vacío. Y creo que en realidad las blancas no son las que pueden empezar a atacar y tomar la iniciativa. Y si hacemos caballo A6, le damos al blanco esos tiempos que necesita para reacomodarse. Entonces, las negras encuentran la mejor manera de seguir la actividad en el flanco de dama. Y lo más importante aún, también encuentran la manera de no perder la iniciativa. Aquí las blancas están prácticamente forzadas a comer en B6, en A6, perdón, porque de lo contrario comemos el alfil. Y si torre B5, es como que queda muy mal, ¿no? La torre ahí, de hecho sigue siendo un objetivo de ataque. Entonces el blanco se ve forzado a comer y tomamos de peón, por supuesto. Fíjense que con una sutil diferencia, ¿no? Un torre A6, nos aseguramos de que ahora la dama también esté jugando. Imaginen un dama B5, ¿no? Podría ser muy muy fuerte. O sea que mantenemos la iniciativa. Alfil A5. Ahora sigue otra jugada muy muy importante. Creo que torre A6 y la jugada que sigue son las más importantes de la partida. Alfil H6. Con esta jugada nos aseguramos, ¿no? de que el blanco no pueda luchar por la columna C. De hecho, el blanco quería hacer dama de 2 seguido de torre C1, por ejemplo, pero nuestro alfil, que era muy pasivo, lo traemos al juego también. Caballo H2. Bueno, vemos que las blancas intentan algo. Y nosotros vamos a buscar directamente, no el par de alfiles, pero digamos queremos jugar alfil contra caballo. Dama B5 podría ser también, pero vamos a obtener la misma posición con la torre en C5. Aquí se ve clarito, ganamos el tiempo, ¿no? de dama. Y esta posición, el alfil, a corto o a largo plazo, tiene que ser mejor que su caballo. Aquí vemos caballo G4, alfil G7. El hecho de que, bueno, tengamos que retroceder
no significa que no podamos volver a H6. Además, ya no necesitamos luchar tanto por el control de la columna C. Podemos ver que su dama de D1 o en D3, ¿no?, está sobrecargada a las defensas de B3, E4. Entonces, dama D3. Las blancas sueñan, ¿no?, con deshacerse de su peón de B3 y canjearlo, en otras palabras, por el peón de A6. Cuantas más piezas cambia el blanco, más chances de resistir tiene. Pero bueno, nosotros en lo que tenemos que pensar más allá del material es en reactivar el alfil de G7. Y no creo que tengamos tiempo de hacer algo así. Esto es muy lento. No lo descarto, pero bueno, alfil F8. No sé si es el mejor momento, ¿no?, a decir verdad. El caballo entra muy rápido. Entonces hay que sacar primero al caballo de ahí, antes que nada. Antes de pensar incluso en el flanco de dama. Caballo E3. Torre C3. Interesantísimo aquí el concepto de las negras, que podrían haber jugado a 5 también. Pero fíjense que en verdad no piensan recuperar el peón de B3, ni tampoco comerse el peón de E4. Surge una posición de doble filo que ya no sé, ¿no?, bien qué puede pasar. El peón de D5 también me causa algo de miedo, o respeto por lo menos. Simplemente reactivamos el alfil. Y obligamos prácticamente, ahora vamos a entender por qué, a las blancas a jugar caballo G2. Y desde ahí van a estar jugando prácticamente con caballo de menos. Caballo C4, que parece muy buena. Ahora sí tenemos dama por B3. Y fíjense cómo se ve la ausencia del caballo en el flanco de rey. Notoria. Caballo por D6. Y ahora el rey sin defensores. Esto va a ser muy fácil para nosotros. Alfil E3 seguido de dama G3. Con una posición absolutamente ganada. Muy interesante el concepto, ¿no?, de entregar en A6 y seguir atacando. Luego de que las blancas hacen caballo G2, ahora sí comemos en B3. Entonces tenemos esa posición que decíamos que el blanco quería jugar, o sea, canjear el peón de A6 por el de B3, pero el caballo de G2 muy malo. Y bueno, algo de presión también. No quiero comer en E4 tan rápido, si no lo hubiera hecho aquí, porque se cae D6, pero aquí creo que lo que más importa y lo que va a decidir, ¿no?, el resultado de esta partida es la actividad de las piezas. Rey G7 me gusta. Podríamos ya pasar a las amenazas concretas con dama D4, por ejemplo. Que vemos que amenazamos torre por G3 y también torre B2. Pero bueno, rey G7 me gusta porque el blanco no tiene nada. No puede moverse mucho, entonces nosotros vamos a nuestro ritmo. Torre D1, evitando el dama D4. Pero bueno, las negras hacen dama B6, que amenazamos lo mismo y que invitamos también al blanco a equivocarse. Por ejemplo, si hacen rey H2, defendiendo G3, ganamos con torre B2. Ni siquiera torre D2 está disponible, ¿no? Se ve muy clarito. Entonces las blancas hacen rey F1. Torre aquí, dama F3. Interesante el jaque, ¿no?, para desviar a la dama. Y nosotros con negras vemos que como que vamos probando, ¿no?, hasta darle al clavo. O sea, vamos maniobrando con la dama a ver qué pasa. Total, él tiene que siempre hacer las mismas jugadas. Caballo E3 dudo que sea buena. Podemos comer y destruir, ¿no?, su estructura de peones. Y también estoy viendo que aun si cambiamos damas, este final debería estar ganado.
Bueno, pueden surgir algunas dudas, ¿no? Si el blanco hace H4, pero caballo E3 no creo que sea buena. No tiene pinta de funcionar realmente. Aquí las blancas prefieren defender su estructura de peones con dama F3. Seguimos maniobrando. Y fíjense que ahora, en vez de estar haciendo, ¿no?, lo mismo en la columna B, estamos en la columna C. Y bueno, ya se acaban, ¿no?, las repeticiones. No es nuestra intención cambiar damas, a menos que ganemos una pieza o que esté muy claro, como este torre B4, que puede ser, que sugiere la máquina. Pero me gusta mucho más dama C8. Recuerden siempre el principio de buscar nuevas debilidades. En este caso, el flanco de rey está muy solo. A ver aquí el antivirus, lo sacamos, ahí está. Y las blancas tienen que jugar H4 sí o sí. Y muy interesante el hecho de que todavía no hacemos dama H3. Si hacemos dama H3 ya mismo, él va a ser rey G1 y no tenemos nada en particular. Tampoco hace falta que lo obliguemos a jugar bien. Es decir, hacemos dama G4 y seguimos teniendo en el bolsillo, digamos, la posibilidad de jugar dama H3. Y es aquí donde, bueno, las blancas finalmente se caen. Vemos que con dama G4 seguimos atacando los puntos críticos. Él no puede hacer algo como caballo E3 por alfil por. Y vemos que la dama está sobrecargada. Y bueno, tomar de peón simplemente le damos mate en F3. Entonces las blancas deciden hacer una jugada sólida, como por ejemplo caballo 1, que no parece modificar la posición. Si damos el jaque en H3 sigue estando el rey G1, pero aquí las negras se aprovechan de que la dama de D3 sigue sobrecargada y esta jugada funciona. Si dama por E3 tenemos dama por D1 ganando, y si peón por tenemos dama H3 entre otras. Y seguimos, ¿no?, con el mate en una. Increíblemente, ¿no?, que la partida haya terminado así. No parece, ¿no?, que el blanco tenga que perder tan rápido, pero la presión de las negras es bastante. Y luego de caballo C5, caballo C2, perdón. Sí, podemos considerar alfil C5, que es lo primero que pensé en su momento, pero dama F3 sigue ganando. Amenazamos mate en F2. La dama sabemos que no se puede comer en E3 por D1. Si caballo por ahí mate en F2. Y la única jugada que quedaría por ver es dama E2. Pero aún así le damos mate en H1. Así que, bueno, una partida muy interesante. No fue fácil en ningún momento. Y el blanco, dentro de todo, se ha defendido bastante bien. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo, que como les comentaba antes, no es algo que veamos tan a menudo. Es decir, las negras atacando en el flanco de dama en una India del rey. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar y vamos a seguir analizando en los próximos videos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.